El mundo de Chizzy, parte 2. Semanas pasaron sin absolutamente nada. Tratábamos de mantenernos en contacto con el parque y la policía todos los días, pero siempre recibíamos la misma respuesta. Estaban investigándolo. Según nos decían, estaban contactando a las personas que habían estado en el parque y revisando horas de grabaciones de seguridad, pero no había nuevos desarrollos. Intentamos organizar grupos de búsqueda para recorrer las ciudades alrededor de Chizzy y localizar a los empleados que trabajaron ese día, pero nadie tenía información. Decir que estaba frustrado sería quedarse corto. Sentía que nadie en el mundo le importaba una fracción de lo que a mí me importaba. La gente es arrestada por asesinatos donde todo lo que dejaron fue un solo cabello. Sin embargo, a mi hermano lo llevaron de mi lado, y el único que alguien podía decir era, no sé, ¿cómo demonios tiene eso algún sentido? La depresión me golpeó con fuerza. No podía escapar de la mancha de culpa que la desaparición de Amari dejó en mi mente y en mi corazón. Mi cerebro trabajaba horas extra para procesar las variables potenciales que llevaron a su desaparición. Tal vez, si mi perezoso trasero se hubiera despertado antes, él no habría estado de mal humor, para empezar. Tal vez, si no hubiera insistido en que subiéramos a esa montaña rusa. Tal vez, si hubiera mantenido los ojos en él un segundo más. Si hubiera hecho una maldita cosa diferente, tal vez mi hermano todavía estaría aquí. Podría ver esa hermosa sonrisa y abrazarlo cuando volviera de la escuela. Pensamientos estresantes plagaban mi mente. No podía comer, me volví letárgico, y el dolor de perder a Amari hacía que mi estómago se revolviera cada vez que me recordaba su ausencia. Como resultado, no estaba en condiciones de asistir a la escuela durante semanas. Cuando vives en un pueblo pequeño, las noticias viajan rápido, y esta fue la mayor noticia de noticias en años. Cuando regresé, los ojos curiosos y los susurros me rodeaban constantemente, y los titulares siempre presentes en las noticias locales solo servían para recordarme el dolor. Chloe y Mark hicieron todo lo posible para asegurarse de que estuviera bien, pero, siendo realistas, ¿cómo podría esperarse que un joven de 17 años enfrentara una pérdida así? Especialmente cuando gran parte de esa pérdida seguía siendo un misterio. El lunes después de clase estaba sentado solo en las mesas justo fuera de la biblioteca. Había tomado la costumbre de hacer muchos de mis trabajos escolares fuera de casa porque sentía que podía concentrarme mejor sin el recordatorio de que Amari no estaba allí. De repente, alguien se acercó por detrás y me cubrió los ojos. ¿Adivina quién?, preguntó una voz juguetona. ¿Sabes? Si tuviera que adivinar, diría, ¿Chloe? Respondí. Ay, ¿no podías al menos darme una oportunidad de error gratis?, dijo Chloe, un poco decepcionada. Me encogí de hombros. ¿Qué puedo decir? Soy bastante buena adivinando las voces de las personas que he conocido desde los 6 años. Llámalo un superpoder. Inmediatamente noté a la chica parada al lado de Chloe. Las dos casi parecían gemelas, salvo por el hecho de que el cabello de la chica era rubio en lugar de castaño, y no tenía pecas. Hola, Amber. Hola, respondió Amber con una amplia sonrisa. Sé que has estado deprimido por todo lo que ha pasado, así que quería tal vez ayudarte a animarte. Oh, dije con una ceja levantada. ¿Y cómo es eso? Bueno, se echó el cabello rubio sobre un hombro. Hay una fiesta universitaria este viernes en un par de pueblos más allá, y conozco a algunos de los chicos de la fraternidad, así que definitivamente podría ser que entres si quisieras. Creo que Chloe pudo prever lo que iba a decir antes de que lo dijera, porque inmediatamente me dijo, vamos, será divertido. Una noche para olvidarlo todo. Brandon, es horrible verte sufrir así. Tal vez te ayude. Suspiré y me levanté. Sí, claro. Mira, tengo que irme. Les avisaré cuando lo sepa. Comencé a caminar a casa. Después de una caminata de 20 minutos, llegué a mi casa, pero tan pronto como alcancé la perilla de la puerta, sentí que mi teléfono vibraba. Mirando la identificación del llamante, pude ver que era Mark. ¿Qué pasa, amigo? Brandon, amigo, escuché que Chloe y Amber te invitaron a esa fiesta el viernes. Sí, recuerdo que eso sucedió hace 20 minutos. ¿Y las rechazaste? Amber es una de las chicas más guapas de la escuela, amigo. Dije que les avisaría. Me encogí de hombros. Vamos, hermano, solo está tratando de ayudar. Sé que lo que estás pasando es difícil. Ni siquiera puedo imaginar qué haría si perdiera a mi hermana. Pero si sigues revolcándote en el dolor, nunca te sentirás mejor. La voz de Mark bajó un poco antes de animarse de nuevo. Necesitas hacer cosas que te hagan feliz. Y por tonto que parezca,
Tal vez esta sea la oportunidad de olvidar por unas horas. Embriagarme no va a resolver mis problemas, Mark. Tal vez eso funcione para ti, pero el alcohol no traerá de vuelta a Mary. Además, ¿qué demonios sabes tú sobre lidiar con el trauma? Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto había subido la voz. Es genial que pienses que tienes una idea de cómo te sentirías, pero nadie realmente sabe lo que es este dolor hasta que lo atraviesa. No necesito una maldita charla sobre mis propios sentimientos. Mark se quedó en silencio por un momento. Quería disculparme por atacarlo, pero antes de que pudiera, él comenzó a hablar de nuevo. ¿Sabes? Nunca le dije a nadie que la hermana de mi mamá fue asesinada. Eso la afectó por años, y verla pasar por esa emoción fue muy difícil. Tus padres se supone que deben ser tu apoyo, y cuando ellos no pueden mantenerse juntos, entonces, ¿cómo crees que se siente un niño? Pausó de nuevo para pensar. Por mucho tiempo me sentí culpable por no haber llegado a conocer a mi tía, pero en cierto modo, supongo que tengo suerte de que no conocerla hizo que el dolor no fuera tan malo. Pero mi mamá estaba devastada, Brandon, y la única manera en que se recuperó fue intentándolo. Hizo un esfuerzo por ser feliz, y aunque lleva ese dolor hasta el día de hoy, todavía puede sonreír, ser amable y disfrutar de la vida. Mark, yo... No lo digas, amigo, está bien. Mi punto es natural sentir lo que sientes. Estoy seguro de que las otras familias que perdieron niños allí sintieron el mismo dolor, pero tienes que empezar en algún lugar, sin importar cuánto duela. Al final del día, todavía hay esperanza de que a Mary se ha encontrado, pero no ayuda a estar deprimido hasta que reciban las noticias que lo encontraron, o ya sabes. Sí, tienes razón, dije en voz baja. Lo averiguaré, solo dame algo de tiempo. Por supuesto, si necesitas algo, Chloe y yo estamos aquí para ti. Sí, te entiendo. Colgué, entré y subí a mi habitación con emociones encontradas. ¿Era realmente tan simple como hacer cosas que me gustaran y fingir ser feliz hasta que lo fuera? ¿Cuál era realmente la manera más saludable de lidiar con esto? ¿Y qué pasa con las otras familias? ¿Cómo lo habían enfrentado ellos? La repentina realización me golpeó como un camión Mack. Las otras familias. Corrí hacia mi laptop para investigar un poco. Encontré muchos sitios de noticias que habían informado sobre las desapariciones. Niño desaparece en un amado parque de diversiones, 1967. Niño en Chisi, nunca encontrado, 1973. Padres desconcertados por la desaparición de un niño en Chisi, 2005. Cada maldito año. Nunca era en la misma fecha. No había dos niños parecidos, pero lo único consistente era la edad. Todos tenían entre 5 y 12 años. No solo tenía razón José sobre la cantidad de casos, sino que también tenía razón sobre el hecho de que algunas de estas historias estaban absolutamente enterradas. Parecía que algunas familias tenían que recurrir a sitios realmente oscuros para mencionar que sus hijos desaparecieron, e incluso entonces nunca se daba mucha información ni se hacían historias de seguimiento. ¿Por qué no informaban más los sitios de noticias principales? Pensé. Este lugar había estado asociado con un montón de niños desaparecidos. Todas las entrevistas policiales realizadas en los años siguientes, todas decían que estaban buscando, pero no había evidencia clara con la que seguir. Investigué más y descubrí que el dueño solo había comentado sobre los niños una vez en los años 90. La mayoría era jerga típica de relaciones públicas, pero hubo una cita que me llamó la atención. Mencionó que donde quiera que estuvieran, estaba seguro de que eran felices y estaban saludables. ¿Qué demonios significa eso? Susurré para mí mismo. ¿Por qué diablos asumirías que un niño desaparecido es feliz o está saludable? Era un comentario simple que no tuvo mucha difusión en los medios y fácilmente podría no haber significado nada. Pero el hecho de que quisiera que todos fingieran que las cosas estaban bien, me dio un mal presentimiento. ¿Por qué en Chisis? ¿Qué diablos sabía él? No podía precipitarme en la sala de algún CEO, pero tal vez podría hablar con alguien que tuviera más conocimientos que yo. Investigué hasta que encontré el número de teléfono de una mujer que había perdido a un niño en el parque hace más de 2 décadas. Había estado en varias batallas legales e incluso se metió en problemas por intentar acosar al dueño, además de allanamiento de morada en el parque varias veces. No esperaba que tuviera todas las respuestas, pero si había alguien que pudiera decirme lo importante sobre el parque, era ella. Encontrar su número fue fácil y de inmediato la llamé. Después de solo un par de timbres, una voz rasposa, sin duda, dañada por años de fumar cigarrillos, contestó al otro lado. ¿Hola? Hola, me llamo Brandon. ¿Es usted, señora Turner? Sí, lo soy. ¿En qué puedo ayudarte?
Para no asustarla o hacerla pensar que yo era algún extraño buscando conectarse por tragedia, inventé una mentira. Sé que esto va a sonar extraño, pero soy un estudiante haciendo un proyecto de investigación sobre algunos lugares que tuvieron un impacto en nosotros al crecer. Por casualidad escogí el mundo de Chisi y me preguntaba si podría hablar con usted. Ella se quedó en silencio al otro lado por un momento, y cuando volvió a hablar, pude escuchar un toque de estrés en su voz. ¿El mundo de Chisi? ¿Qué específicamente sobre eso? El proyecto tiene que incluir la historia del lugar, y según mi investigación, encontré que el nombre de su familia apareció en un par de artículos debido a lo que sucedió. Pasó otro momento de silencio antes de que hablara de nuevo. ¿Cuántos años tienes, Brandon? 18. Otra mentira. ¿Puedes venir a mi casa? No puedo hablar ahora, pero estaré libre alrededor de las 9 esta noche, si quieres hablar conmigo sobre lo que sucedió. Pero solo estoy libre esta noche. Dudé. Solo tenía mi permiso de conducir y no tenía coche, lo que significaba que sería difícil para mí encontrarme con la señora Turner. Sin embargo, era una oportunidad que tenía que tomar. Estaré allí. La señora Turner me dio una dirección a unos 40 minutos en coche, y una vez que colgamos, solo me tomó un momento darme cuenta de a quién tenía que llamar. Rápidamente marqué el número de Chloe. Hola, Chloe. Brandon, hola. ¿Estás mejor? Podría haber encontrado un camino hacia eso, sí. ¿Puedes hacerme un favor? Cualquier cosa. ¿Qué pasa? ¿Puedes pasar por aquí alrededor de las 8 y llevarme a algún lugar? Aunque está un poco lejos. Sí. Creo que puedo terminar toda mi tarea para entonces. ¿Qué está pasando? Es raro. Ni siquiera puedo explicar realmente lo que está pasando. Estoy actuando un poco por instinto aquí. Mira, mencionaste la fiesta el viernes, ¿verdad? Prometo ir y divertirme tanto como quieras que me divierta, pero solo con la condición de que hagas esto por mí, sin hacer preguntas. Por supuesto, no tiene que ser sin preguntas. Estoy aquí para ti en cualquier momento. Le agradecí repetidamente y colgué. Las semillas de lo que planeaba hacer ya estaban formadas en mi cabeza, y desafortunadamente tenía que mantener a Chloe lo más lejos posible de la verdad. Sé que suena estúpido y egoísta, y lo era absolutamente, pero no quería arriesgarme a que Chloe se involucrara demasiado en algo que era mi carga. No solo eso, si ella sabía que estaba investigando el parque, haría todo lo posible para convencerme de que me mantuviera alejado por el bien de mi salud mental, incluyendo no darme un aventón. Pero aún así, podía ver claramente que mis amigos realmente estaban haciendo un esfuerzo para hacerme sentir mejor, y eso significaba el mundo para mí. No sabía cómo lo haría, pero necesitaba compensarles de alguna manera. Esperé hasta las 8:15, y tal como ella dijo, Chloe estaba justo afuera. Le habría dicho a mis padres que iba a ver una película tarde, pero no estaban. Curiosamente, hubo muchos días en las semanas recientes en los que perdí por completo a uno o ambos, pero ese era un problema para otro momento. Antes de saludar a Chloe, envié un mensaje de texto a la señora Turner, diciéndole que estaba en camino y comenzamos el viaje. Entonces, ¿vamos a buscar a Mark?, preguntó ella. No, él tiene un proyecto en el que trabajar. Estoy bastante seguro de que si no saca una A, va a reprobar la clase. Y respeto eso. Así que parece que solo somos nosotros. Ah, solo nosotros, como en los viejos tiempos. Sí, cuando las cosas no estaban tan jodidas. Para allá, Brandon. ¿Podemos no arruinar el ambiente? Es un largo camino, y quiero mantener las cosas tan positivas como sea posible. Dejó escapar un suspiro exasperado. ¿Quieres saber por qué Amber pensó que la fiesta sería una buena idea? ¿Por qué? Dijo que conoce una chica que está soltera, y que siendo tú un chico lindo, pensó... Casi escupo mocos por la nariz mientras me reía de la revelación de Chloe. Espera, ¿la fiesta era una excusa para emparejarme con alguna chica que conoce? Pero para que conste, nos echarán en cuanto entremos. Mark te lo diría por experiencia. Ella respondió con risas y se apartó el pelo de la cara. Una vez más, pude ver esa hermosa sonrisa. Este fue otro momento en que realmente noté a Chloe. Cada rasgo perfecto unido por esos ojos impresionantes, pero encima de eso, habíamos sido muy cercanos. Esta chica es la razón por la que no estoy reprobando la mayoría de mis clases. Ha sido mi mayor apoyo en mis peores momentos, y la cantidad de chistes internos que tenemos sobre las cosas más tontas es interminable. Esto me llenó de calidez y tristeza al mismo tiempo. Aquí estaba, alrededor de alguien a quien me importaba mucho, y sin embargo, le estaba mintiendo.
No le había contado a Chloe lo que encontré, ni a quién iba a encontrar. Planeaba dejarla en el auto y encontrar alguna excusa estúpida una vez que regresara, y eso me mataba, principalmente porque ella había tenido la amabilidad de tomarse su tiempo para hacer algo por mí. Lo mínimo que podía hacer era mantener la conversación positiva. Nos reímos y reímos durante todo el viaje, y sentí que mis problemas se estaban derritiendo. Por supuesto, las circunstancias no me permitían sentirme completamente normal, pero, por el momento, me sentí mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo. Nos detuvimos frente a una casa no distinguible en medio de un suburbio oscuro. Volví a buscar la dirección y confirmé que esta era la casa. Chloe comenzó a salir. Antes de que pudiera, la agarré del brazo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella confundida. «Tengo que ir solo». «¿Por qué?», me espetó. «¿Conduje todo el camino aquí para que me dejes en el coche?». «Es algo muy personal, Chloe. Recuerda», dije sin hacer preguntas. «Te prometo que no es nada demasiado loco. Solo necesito hablar con esta persona. No tardaré más de 20 minutos. Y si intento entrar contigo de todos modos, no saldré de este coche si lo intentas. Por favor, solo confía en mí». Podía decir que ella estaba luchando con la idea de dejarme hacer lo que fuera misterioso que tenía planeado. Aún así, finalmente cedió y me dijo que fuera rápido. Le di un asentimiento y le dije que volvería pronto. Caminar hacia la casa se sentía extraño. 1.000.000 de pensamientos sobre quién estaría al otro lado de esa puerta corrían por mi mente. Justo después del tercer golpe, una mujer más baja, rubia con mechones de cabello gris, abrió la puerta. «Hola, señora Turner. Soy Brandon. Quería hablar con usted sobre mi proyecto». Ella asintió e hizo un gesto para que entrara. Desde el momento en que puse un pie en su casa, pude sentir la tensión en el aire. Tan pronto como me senté en el sofá, ella comenzó a hablar. «Sé que no estás aquí por ningún proyecto, Brandon». Estaba atónito de cómo lo sabía, y lo único que pude hacer fue balbucear mis palabras, tratando de mantener mi farsa. «Honestamente, fue una mentira tonta desde el principio», dijo. Pude ver que comenzó a servir un vaso de whisky y luego lo bebió de un trago. Me ofreció un poco, pero cortésmente lo rechacé. Aún no confiaba en ella. ¿Cómo supo que estaba mintiendo? Porque he dedicado mucho de mi maldito tiempo a vigilar cada cosa rara que pasa en ese parque desde que perdí a mi hijo, Daniel. Cuando escuché sobre la desaparición de tu hermano, tuve la sensación de que vendrías a buscarme. Mucha gente viene a preguntarme qué paso seguir porque he sido muy franca. ¿Por qué estaba tan convencida de que el parque era responsable de llevarse a Daniel? Se rió de mi pregunta como si fuera lo más ridículo del mundo. Cuando los niños son secuestrados, casi siempre es por alguien que conocen. Antes de mudarme aquí, viví toda mi vida en un pequeño pueblo de tal vez 2.000 personas. Nunca hice un enemigo, y conocí a todas las malditas personas por su nombre de pila. Ninguno de ellos quería llevárselo. ¿Descubres a quién deja eso? ¿Extraños locos? ¿Cómo sabía que el parque está involucrado? Piénsalo, Brandon. ¿Un parque temático popular no haría todo lo posible para evitar que la gente se lleve a tus malditos hijos? Cámaras, seguridad, otras personas que van allí para pasar un buen rato. Todo eso, ¿y mi hijo todavía es secuestrado para no volver a ser visto? Y luego me dicen que no he encontrado absolutamente nada durante años. ¿Qué tan probable te suena eso? Me quedé en silencio mientras ella continuaba hablando, contemplando la gravedad de sus palabras. Cada familia con la que he hablado, todas dijeron lo mismo. Nadie que conocieran querría atacarlos, y aún así les secuestraron a sus hijos sin dejar rastro. Para la mayoría de ellos, sucedió en un segundo. Un momento están mirando un mapa del lugar, al siguiente, su bebé se ha ido para siempre. Si eso no te suena a algo que está pasando, entonces no sé qué decirte. Sonaba a una locura. ¿Qué haría un parque con niños? ¿Y cómo podrían hacerlo sin que nadie los viera? No tenía sentido. ¿Cree que el dueño esté involucrado?, pregunté. Vi que estaba investigándolo antes. ¿Quizás sabe algo? Ella negó con la cabeza. No lo creo. Si acaso, ese parque debería ser una carga para él. Según lo que he encontrado, ese lugar pierde dinero cada año. No ha sido rentable en décadas. El hombre ni siquiera ha hecho una aparición allí desde los años 90. Pero no solo eso. En una entrevista dijo que desearía que el lugar se quemara en un incendio. No estoy segura de por qué decide mantener el lugar, pero según todo lo que he reunido, él no está involucrado. Entonces, si tuvieras que adivinar, ¿dirías que es probable que el parque tenga a mi hermano en algún lugar? ¿Probable?
No, estoy segura de ello. Tu hermano, mi hijo, cada niño que ha sido secuestrado desde los años 60. Cuando logré entrar en una de las oficinas del parque, encontré una lista de nombres de niños y sus personajes favoritos. Esa lista no solo incluía a mi Daniel, sino a muchos de los pobres niños que han desaparecido a lo largo de las décadas, y algunos que desaparecerían en los años siguientes. Si eso no es condenatorio, ¿años futuros? ¿Llevan registros de los niños? ¿Por qué demonios no fuiste a la policía? Lo intenté, exclamó frustrada conmigo por no creerle. Pero ¿quién va a escuchar a la loca que se metió en un parque de diversiones? ¿Y quién va a pensar que ella no simplemente imprime una lista de nombres porque tiene un rencor? Mira, Brandon, sé que suena loco, y absolutamente lo es, pero ese parque está maldito. Nadie más quería llevarse a estos niños. El último lugar donde fueron vistos fue en el Chisis, y Chisis niega tener alguna evidencia de que estos niños fueran secuestrados. Haz las cuentas. Sus palabras resonaban en mis oídos. Lo que estaba diciendo no podía ser cierto, ¿verdad? Si lo era, entonces, desafortunadamente sabía exactamente dónde encontrar a Mari. Pero la gran pregunta seguía siendo ¿por qué? ¿Qué querría el parque con un niño de 7 años? ¿Y cómo podrían haberlo secuestrado sin que nadie lo notara? Aún me intriga porque accediste a contarme todo esto, y nunca me dijiste por qué teníamos que hacer eso en tu casa. Porque alguien tiene que hacerlo. Voy a ser honesta contigo. Luchar contra ese parque es imposible. He intentado de todas las maneras concebibles, pero lo único que puedo hacer es traer algún tipo de cierre. En cuanto a hacerlo aquí, hay menos ratas. Con eso, asentí y me marché. No me sentía lo suficientemente cómodo para decir adiós porque no era como si esta fuera una conversación amistosa. Acababa de enterarme de que era muy probable que mi hermano fuera secuestrado por un parque con el que prácticamente crecí. Tantos pensamientos estaban rebotando en mi cabeza que cuando regresé con Chloe, ella pudo darse cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Bueno, mantuviste el tiempo bajo los 20 minutos, lo cual es genial, pero también pareces como si alguien te hubiera robado el dinero del almuerzo. No es nada, solo estoy pensando mucho. Chloe suspiró. Brandon, puedo notar que estás sufriendo. Nunca sabré el dolor que estás sintiendo, pero por favor, háblame, necesito que estés bien. Quería contárselo, pero lo único que podía hacer era mirar el tablero. En ese momento, no podía involucrarla más a ella o a Mark de lo que necesitaba. Quizás después de que todo estuviera terminado, las cosas estaban cambiando cada segundo, y este agujero de conejo en el que estaba decidido a descender había pasado de ser un lugar misterioso a uno absolutamente aterrador. Su mirada de enojo de repente se convirtió en una de preocupación. Por favor, solo di algo. Me aparté de ella, resuelto mi silencio. Está bien, dijo en voz baja. Sé que tienes miedo, Brandon, pero pasar el dolor solo es la peor manera de enfrentarlo. Condujimos de regreso a mi casa en silencio. Di un suave adiós antes de salir del coche y volver a mi habitación. Mis padres aún no habían regresado, lo cual me pareció extraño, pero funcionó a mi favor porque tenía una llamada más que hacer y no quería que me escucharan. José sonaba medio dormido cuando contestó el teléfono. ¿Hola? Hola amigo, soy Brandon. ¿Brandon? Oye, escuché lo que pasó. Realmente lo siento. No te preocupes por eso. Fuiste el primero en mencionar que los niños desaparecían de ese lugar. Dicho esto, tengo algunas preguntas. Primero, ¿cómo supiste de ese lugar? Su voz se volvió seria. Siempre me han interesado las leyendas urbanas, y no hubo un día en que ese lugar no me diera vibraciones extrañas. Leer sobre todas las desapariciones solo confirmó las cosas para mí. ¿Dirías que el parque está conectado con las desapariciones de los niños? Oh, 100%. No hay manera de que no captaran a esos niños siendo secuestrados en cámara. Si fuera un hombre de apuestas, diría que tienen grabaciones de todo desde hace mucho tiempo. Esto despertó mi interés. Eso es interesante. Entonces, si alguien pudiera conseguir esas grabaciones, podría exponerlo todo, ¿verdad? Hipotéticamente, sí, pero no vas a hackear las computadoras desde afuera. Sé eso con certeza, y no te vas a acercar lo suficiente durante el día para revisar sus archivos. Entonces, ¿qué podría hacer alguien hipotéticamente? Bueno, lo que tendrías que hacer, que podría funcionar, es insertar físicamente una memoria USB con spyware para que pudieras tener acceso a todo, y eso implica un poco de allanamiento. Podría conocer a alguien que pueda ayudar con eso. El único problema es que no tengo una memoria USB con spyware. Y es ahí donde puedo ayudarte, amigo.
Encuéntrame después de clase mañana y te dejaré algo. Realmente quería preguntar por qué José tenía una memoria USB con spyware, pero pensé que sería mejor dejarlo en paz. Lo más importante era que ahora tenía un plan. Iría al parque, encontraría la oficina de seguridad, usaría mis habilidades de abrir cerraduras para entrar, instalaría el spyware y luego probaría que esos bastardos se llevaron a mi hermano. Le envié un mensaje de texto a la señora Turner y le pregunté cómo logró entrar al Chili's. Tenía algunas preguntas sobre mis intenciones, pero no presionó demasiado cuando le di respuestas suaves sobre solo estar curioso. Una vez que tuve una comprensión básica de qué hacer, había una última cosa que atender. Bajé las escaleras, casi matándome cuando me sorprendió una rata que más tarde capturé y puse afuera. Miré afuera para ver que mis padres habían regresado y que el coche estaba estacionado frente a la casa. Hasta ese punto, seguía decidido a mantener a Mark y Chloe fuera de esto, y no quería pedirle a nadie más que me llevara. Pero si podía tomar el coche mientras dormían, no necesitaría hacerlo. Sabía que estaría fuera unas horas, pero no debería importar si me iba lo suficientemente tarde. Todo parecía estar encajando perfectamente. Me fui a la cama resuelto con lo que haría. El día siguiente fue bastante normal, excepto porque Chloe estaba inusualmente callada cuando estaba conmigo. Mark intentó sonsacarle algo de información, pero ella seguía diciéndonos a ambos que estaba bien. Él sugirió que fuéramos a algún lado después de clases para animarla, pero rechacé la idea diciéndoles que tenía tarea que hacer. Una vez que terminaron las clases, me reuní con José y me dio la memoria USB. Se encargó de enfatizar que, una vez que la pusiera a la computadora de seguridad, necesitaría iniciar sesión como invitado y abrir el programa. Afirmó que el programa debería ejecutarse siempre que alguien inicie sesión en su cuenta personal. A cambio, José tendría acceso remoto y toda la información de las contraseñas. Para él, tener acceso a esta información era suficiente pago por darme la memoria USB. Ahora tenía el spyware, un medio de transporte y el conocimiento de cómo entrar al parque. Todo lo que necesitaba era paciencia. Esperé hasta aproximadamente la 1 de la mañana antes de hacer mi movimiento. Vestido de negro, con un pañuelo cubriendo la mitad inferior de mi rostro, tomé mis antiguas herramientas de ganzúa y estaba listo para ir. Me aseguré de que mis padres estuvieran profundamente dormidos antes de subirme al coche de mi padre. Mientras giraba las llaves en el encendido, respiré hondo y traté de concentrarme. Cuando apagué mi teléfono antes de arrancar para que no vibrara y delatara mi ubicación, noté un mensaje de texto. Era Chloe. Hola, no sé si estás despierto, pero no puedo dormir. ¿Estás bien? Me mataba silenciar mi teléfono e ignorar el mensaje, pero sabía que valdría la pena una vez que todo esto terminara. Amari estaría de vuelta, y yo estaría más que bien. Volvería a estar completo. Partí hacia el parque con un solo objetivo en mente, que era traer de vuelta a Mari a casa a toda costa. Creo que me distraje durante el trayecto, porque no sentí que lo estuviera haciendo conscientemente. Simplemente me dejé llevar hacia la dirección general del parque. Mi mente estaba vacía de pensamientos. Solo éramos yo y la oscura carretera que simplemente era un camino hacia Mari. Pero una vez que pasé el cartel, con la cara sonriente de Chisi, dándote la bienvenida al parque, con ese maldito eslogan estúpido, supe que este era el momento. Este era el momento en que mi vida finalmente podría comenzar a ser normal otra vez. En lugar de entrar en el estacionamiento, aparqué justo afuera del campus del parque, en una tienda de conveniencias abierta las 24 horas, y caminé hacia allí. Podía sentir mi corazón latir en mis oídos mientras caminaba silenciosamente por el estacionamiento. La atmósfera ominosa y el conocimiento de lo que estaba planeando hacer hacían que cada paso hacia el parque se sintiera como si caminara hacia un destino aterrador. No podía describirlo en ese momento, pero por todo lo que había aprendido hasta ese punto, el lugar simplemente parecía extraño. Sabía que estaba asustado. Mi propio miedo a entrar a un parque querido era de esperarse, y si era cierto que mantenían a los niños cautivos, entonces, por supuesto, era otra preocupación. Pero más allá de eso, había algo más. Algo estaba activando la parte primal de mi cerebro, enviando señales de que todo era mucho más profundo de lo que podría entender jamás. Pero lo que fuera que estuviera sintiendo, tenía que esperar mientras me acercaba a esas puertas. Podía ver una gran cantidad de ratas saliendo de debajo de la entrada, lo que me hizo retroceder sorprendido. Sintiendo el frío acero, intenté abrir la entrada, solo por si acaso. Noté la cerradura del teclado eléctrico y supe que tenía que recurrir al panel real. Mirando hacia mi izquierda, vi que había un seto flanqueando las puertas.
Según lo que me había contado la señora Turner, los niños solían escabullirse por debajo de sus arbustos para entrar al parque, pero desde entonces habían instalado paneles de madera para bloquear el espacio. Por supuesto, con el parque operando en números rojos, estos paneles no eran precisamente los más caros o duraderos, y podían ser fácilmente derribados de una patada. Normalmente sería una lucha hacer esto porque me notarían bastante rápido, pero sin nadie allí, solo tomó unas pocas patadas fuertes al panel de madera para romperlo. Una vez que estuvo fuera del camino, pude arrastrarme bajo los arbustos y llegar al segundo punto de control del parque. Desde allí, fue tan simple como saltar un torniquete y entrar al parque. Había logrado entrar. Aunque había hecho lo que pensé que sería la parte más difícil, se sentía mal. No había seguridad en la entrada, y no vi linternas a lo lejos. Supuse que tendría que estar agachado y esquivando mucho, pero el lugar casi parecía abandonado. ¿Podrían estar realmente luchando tanto que no podían permitirse guardias de seguridad? Independientemente de cuánto dinero estuvieran perdiendo, proteger su propiedad es una necesidad. Así que, ¿por qué no fue esto más desafiante? Mientras recorría el parque, me detuve unas cuantas veces para maravillarme de cómo se veía el lugar completamente cerrado. Encontrar la oficina de seguridad fue difícil. Solo había estado en esa oficina una vez, y no estaba en el estado mental adecuado para memorizar el camino. Eventualmente, concedí que estaba perdido, y estaba a punto de recurrir al mapa en línea del parque para encontrar dónde estaba. Tal vez incluso podría encontrar un punto de referencia para ubicar el área general de la oficina. Apenas había sacado mi teléfono cuando escuché el sonido muy distintivo de una lata siendo pateada a la distancia. Inmediatamente escaneé el área, pero no vi linterna ni escuché voces. Lógicamente, tenía sentido asumir que era un animal, pero en el fondo de mi mente, algo me decía que esa era la suposición equivocada. Continué escaneando el área, y para mi horror, lo que vi confirmó todos los oscuros temores que tenía sobre este lugar. De pie, en la distancia y claramente mirándome, estaba Ronald. Estaba suavemente iluminado bajo la luz tenue del camino, así que no podía verlo bien. Pero lo que vi me inquietó hasta la médula. Su traje estaba absolutamente sucio, y sus orejas normalmente erguidas colgaban bajas. Partes de su disfraz estaban en varios estados de descomposición, y estaba inclinado hacia adelante con los brazos colgando perezosamente frente a él. Por un segundo, ninguno de los dos se movió, pero luego, en un instante, él lo hizo. Grité, ¡oh mierda!, y salí corriendo de allí. No sabía dónde iba, pero cualquier lugar era mejor que allí. Podía escuchar sus pasos ganando terreno rápidamente. Tan torpe como pensé que el disfraz lo haría, venía hacia mí como un velocista olímpico. Sabía que no tendría ninguna posibilidad de huir de él y que mi única opción real era esconderme. Me lancé hacia la montaña rusa Crazy Mouse y me escondí entre la estructura de soporte, asegurándome de quedarme absolutamente quieto contra una de las vigas mientras él pasaba corriendo. Millones de pensamientos disparaban en mi cabeza. Antes de que tuviera un segundo para procesarlos, miré hacia arriba y vi a Nina, contorsionándose su cuerpo de manera imposible para aferrarse a las vigas horizontales a su alrededor. Ella también estaba retorcida. Era el doble de su tamaño normal, y su pico faltaba. En su lugar, había un gran agujero en forma de sonrisa, con unos cuantos dientes humanos incrustados alrededor de los bordes del agujero. Su disfraz también estaba pudriéndose, y en lugar de pompones, había manos humanas con dedos extrañamente largos, cada uno de los cuales parecía tener más dedos creciendo desde ellos. Sus ojos, una vez seductores, ahora estaban inyectados en sangre y hundidos en su rostro. Su famosa camiseta de pizza había desaparecido, revelando múltiples parches de plumas faltantes. Me miró como una araña examinando a su presa, y pude ver cómo la saliva goteaba libremente de su boca. Tan pronto como hicimos contacto visual, descendió sobre mí con una velocidad fulminante. Corrí hacia la oscuridad, sin importarme a dónde terminara. Por un breve momento, miré hacia atrás, y vi que corría a 4 patas, superando fácilmente todos los obstáculos en su camino. No solo tenía que preocuparme por Nina, sino que Ronald aún acechaba en la oscuridad, y no tenía nada con que defenderme. Por un momento pensé que seguramente me atraparían, ya que no tenía dónde ir, pero por pura suerte, avisté la atracción de la mansión embrujada y pensé que al menos podría esconderme allí brevemente y elaborar un plan para escapar. Pero mientras corría directo hacia la atracción, algo me agarró el tobillo y me empujó al suelo.
Antes de darme cuenta, estaba siendo arrastrado detrás de un grupo de arbustos y solo pude mirar con horror los ojos de mi captor. DC estaba mirándome. Sus largos dedos fríos como el hielo rodearon completamente mi cabeza, asegurándose de mantener suficiente presión para que doliera. Como era de esperar, también parecía estar en estado de descomposición. Su hocico colgaba como un globo desinflado y su sombrero de paja tenía numerosos agujeros, además de su aspecto general de podredumbre. Podía ver trozos de su disfraz faltando en secciones aleatorias, y partes del traje parecían colgar como si fueran piel suelta. Usando su otra mano, hurgó en mi bolsillo, sacó la memoria USB y la aplastó de un solo movimiento. Luego sacó mi equipo de ganzúas y lo lanzó lejos de donde me tenía inmovilizado. Levantó un largo dedo hacia el final de su boca caída e hizo un gesto de silencio, antes de levantarme y mirar alrededor. Se veía mucho más alto de lo que solía ser. La última vez que lo vi, estaba a mi altura, aproximadamente 6 pies, pero esta versión fácilmente me superaba en un pie, y sus brazos colgaban bajos, hasta sus pies. Estaba en completo shock, y el sudor corría por mi cara. Aquí, adelante de mí, estaba este monstruo, y no sabía si podía correr, luchar o razonar con él. Pero no importaba, porque ni siquiera tuve la oportunidad de elegir. En un abrir y cerrar de ojos, extendió la mano para agarrarme y me empujó dentro de su cuerpo, a través de una hendidura parcialmente abierta en el traje. En mi mente, estaba muerto, estaba completamente oscuro y hacía mucho frío dentro del disfraz. Algo duro y pequeño estaba en mi espalda, y podía sentir pequeñas cosas parecidas a insectos arrastrándose a mi alrededor. Si no fuera por mi máscara, definitivamente habría invadido mi boca. Pero, ¿importaba? Me habían atrapado. Mi memoria USB estaba destruida, y ni siquiera pude llegar a la oficina de seguridad. Además, iba a morir a manos de la criatura de otro mundo, solo porque quería ver a mi hermano pequeño de nuevo. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente, mientras me resignaba lentamente a mi horrible destino. Pensamientos sobre todo lo que me llevó a este punto invadieron mi mente. A pesar de todos los pensamientos horribles que impregnaban mi mente, los que más se destacaban eran los de mis amigos y familiares, Mark, Chloe, mis padres, y sobre todo, a Mary. Nunca los volvería a ver. ¿Y por qué? Porque tenía miedo de pedir ayuda, porque sentí que podía lidiar con algo que obviamente ni siquiera entendía. Lo mínimo que pude haber hecho era ser honesto. Podría haber dicho adiós o que los amaba. Al menos tendrían ese cierre al saber cuánto me importaban. Y ahora, este era mi castigo. Estuve allí dentro lo que parecieron horas, pero para mi completa sorpresa, pude sentir un par de manos frías y huesudas envolver mi cuerpo y arrancarme del interior de mi captor. Estaba de vuelta fuera del parque. DC estaba sobre mí, y podía ver numerosas cucarachas entrando y saliendo de la hendidura que había asumido como mi tumba. Me levanté de un salto, pero él no se movió. Señaló hacia la calle en lo que solo podía pensar que era su manera de decirme que me fuera. Pude ver a Ronald y Nina a lo lejos, acercándose hacia nosotros. Para mi horror, habían traído compañía. Numerosos otros personajes deformes los seguían, asomándose desde la oscuridad y descendiendo sobre mí. Aunque estaba en el estacionamiento, sabía que no estaría seguro hasta que estuviera completamente fuera del campus. No sabía si DC me había ayudado intencionalmente a escapar o si esto simplemente era su forma de advertirme que me mantuviera alejado. Tal vez eran ambas cosas. Pero antes de que corriera hacia la seguridad de mi coche, DC comenzó a pronunciar algo que parecía ser similar a su versión del habla. Hermano, no seguro, aquí, profundo, pronto, vete. ¿Qué carajo? Pensé. No tuve tiempo de contemplar lo que quiso decir. Simplemente corrí y no miré atrás hasta que estuve en el coche, y ya aceleraba de regreso a casa. Solo me detuve después de haber estado conduciendo durante media hora. Finalmente, me detuve a llorar. Todo me estaba golpeando de una vez. Esto iba mucho más profundo de lo que podría haber imaginado. Era mucho más de lo que podría haber esperado, y no tenía idea de por dónde empezar. Saqué mi teléfono para comprobar la hora, y lo primero que vi fueron numerosas llamadas perdidas y mensajes de texto de mis padres, preguntando dónde estaba y por qué el coche no estaba. ¡Mierda!, grité, golpeando mi puño contra el tablero. Arranqué hacia casa, sabiendo que una tormenta me esperaba tan pronto como llegara, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Un par de oficiales de policía estaban estacionados fuera de mi casa.
de pie con mis padres. Sabía que estaba en un lío. Mi mundo entero estaba a punto de derrumbarse por segunda vez en una noche. Mis padres se enfurecieron conmigo. Aunque omití que estuve en el parque, traté de explicar que estaba buscando a Mari, pero estaban furiosos. Quería que mis padres entendieran que había hecho esto por las razones correctas. Quería que supieran que estaba tratando de lidiar con esto lo mejor que podía, y que la razón por la que estaba fuera era la misma razón por la que ellos también habían estado ausentes tanto. Todos estábamos allí, afuera, buscando. Sabía que al final del día, ellos necesitaban que estuviera seguro. ¿Y cómo podía pelear con ellos por eso? Especialmente justo después de perder a uno de sus hijos. Me dijeron que ya no podría salir tarde ni usar el coche. Mis calificaciones tendrían que ser absolutamente perfectas de ahora en adelante, y que no hiciera planes para el verano, porque conseguiría un trabajo. Perdí en muchos aspectos esa noche, pero esto se sintió lo más desalentador. Todo lo que pude hacer fue asentir y subir esas escaleras sin decir otra palabra. Esa noche, las vívidas imágenes de esas criaturas cazándome hicieron que tuviera el sueño más aterrador que jamás he tenido. A pesar del trauma que quemaría horribles recuerdos en mi psique durante años, no fueron las criaturas ni mis padres gritándome lo que me enfocó esa noche. No, mientras me quedaba dormido, el pensamiento en mi mente era que mientras Dizzy estaba sobre mí, su placa de identificación ya no decía «Tu amigo, Dizzy el perro». Claramente decía «Tu amigo, Daniel». Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishayo, nos vemos. Is a battle, fear gripping at your soul. In this haunted labyrinth where nightmares take control. Welcome to the night.